El tren no expreso. Julio Vega Valle. Yo experimentaba la sensación de que la mañana olía a alcoba de enfermo y que estaba invadida por esa inexplicable tristeza que no tiene causa, hecha de incertidumbres, pero sostenida por hondos presentimientos. Era el presentimiento de que estaba cerca de algo insólito, que olía en el ambiente, que venía hecho cosa tangible. A poco me di cuenta de que, en realidad, no se trataba de un presentimiento, sino, más bien, de un sentimiento, sí, de un sentimiento de calor y ruido. Y comprendí que estaba cerca de una locomotora. Hice un ligero esfuerzo de reconcentración sobre mí mismo, recapacité un tanto y así pude reconstruir los últimos acontecimientos. Yo había llegado de Santiago, estaba en Moca, iba para Santos y debía hacer el viaje en ferrocarril. Pero, mientras tanto, ¿qué hacía yo en aquel andén solo, completamente solo? Bastóme otro ligero esfuerzo mental. Yo esperaba que llegara la hora de la partida. Sí, así era, y comprendí que había llegado demasiado temprano. Cuando regresé de la anterior reconcentración, me di con que frente a mí estaba la locomotora, y a mi lado, de pie y silenciosas, me miraban varias personas desconocidas. Comprendí que eran viajeros, igual que yo, y me llevó a tal acierto el hecho, comprobado a priori, de que todos llevaban maletas. No había errado en mis cálculos. Los vi subir al carro de pasajeros. A poco subí yo, el último, como debía corresponder a mi humildad. Nos sentamos. Desde la ventanilla me puse a mirar a la mañana. En efecto, tenía el aspecto de cuarto de enfermo. Hasta podría decirse que olía a desinfectante, a ese desinfectante que echan en los cuartos de los enfermos y que flota en el aire como si fuera un cartelón. Peligro de contagio y que en el enfermo y que el enfermo finge no sentir, pero que sabe que le ha de matar. Así, abstraído, iba a continuar tan mayúscula filosofía cuando un afilado estilete perforó mi cabeza de oído a oído. Era el silbato del tren que mataba mis ideas para indicarme que había llegado a la hora de no esperar más. Entonces se oyó una voz que dijo: los pasajeros que hagan el favor de subir. Nadie se movió en el andén. ¿Hacía acaso milenios que ya todos habíamos hecho el favor de subir? Yo continuaba asomado al ventanillo, mirando a la mañana, mirando a la mañana, que ahora se había vestido con el humo blanco del silbato. Tal vez hubo algún empeño de parte del humo para entrar en mis ojos, porque tengo la convicción de que dejé de mirar a la mañana. Inspeccioné el carro. Era grande, como para 30 pasajeros, pero solo íbamos 6. Un matrimonio joven, con una niña de brazos que siempre chupaba objetos, un oficial de policía, una señora carente de detalles y yo. El convoy se componía de la locomotora, negra, pequeña, aguda y femenina, como llena de precoz desaliento del que se sabe inútil. Su aspecto era enfermizo, daba la impresión de que sufría un gravísimo complejo de inferioridad. Entonces comprendí que ella, y solo ella, pudo transmitir a la mañana ese ambiente de pesadumbre que llevaba dentro. Después, 18 vagones para la carga, gruesos, hondos, largos, pero vacíos, y, por último, el carro de pasajeros, con sus sillones pareados, adulterados por el tiempo, y su riente watercloth como de tienda de juguetería. Hacía muchos, muchos años que rendía servicio, tantos que podía echarse el lujo de hacer juegos de palabra y decir, por ejemplo, décadas en lugar de años. Su nombre oficial era Ferrocarril de Santana a Santiago. Sin embargo, era notorio que nunca pudo salir de Santana ni llegar a Santiago. Su servicio se limitaba a ir y venir de Moca a Santos, dos estaciones intermedias entre Santana y Santiago, distante 74 millas. En ese pequeño trayecto había 19 diminutas estaciones y cada una de ellas el tren debía hacer una parada solamente, vale decir, detenerse.
Pitar, esperar. Pitar, esperar de nuevo el transcurso del tiempo. Ese tiempo que siempre está atrasado, con ese fuerte empeño de atrasarse que tiene el tiempo en todas las estaciones de ferrocarril. Luego pitar, seguir adelante un poco, apenas un poco, pero siempre adelante hasta llegar a la próxima estación, a la próxima solamente, nunca, nunca a la última, porque nunca arribaba a la última. Algo me indicó que el tren se estaba poniendo en marcha. Sí, un leve resoplido salió de la onda de la locomotora, de lo hondo de la locomotora. Un pitido largo, como de viejo detective. Más tarde, una campanada. Después, el chirriar de todo el convoy. Observé que avanzaba 10 metros. Luego desanduvo 15, otro 10 de avance, 30 de retroceso y, por fin, la marcha definitiva hacia Santos, la meta del viaje. Los primeros pasos fueron leves, tranquilos, acordes. Después, poco a poco, el carro fue tomando un movimiento ondulatorio y desarticulado. De arriba hacia abajo, a los 5 minutos de marcha, ya aquel raro movimiento había alcanzado las proporciones de un trote fuerte, como de mula embravecida, y se detuvo en seco. Todos los pasajeros caímos al suelo, todos. ¡Ay! Menos el oficial de policía. Se había atado fuertemente al pasamanos del sillón. Hombre precavido aquel. ¿Habrá ascendido, habrá ascendido en los grados de su cuerpo de seguridad pública? ¿Habrá ascendido en los grados de su cuerpo de seguridad pública? Nos levantamos ilesos, aunque llenos de profunda vergüenza. Puedo asegurar que la señora sin detalles recibió Puedo asegurar que la señora, sin detalles, recibió una pequeña herida en el temporal izquierdo. Yo vi su sangre, que ella disimuló rápidamente. El esposo, que fue el primero en reponerse, quiso reír, pero solo un vago gemido salió de su boca, un pequeño gemido, casi microscópico. Pobrecito, no sabía él las terribles pruebas que el destino le reservaba. Me avergüenza contar cuál fue mi actitud, pero debo hacerlo. Tan pronto comprendí que estaba de bruces en el suelo, calculé lo incorrecto de mi posición y tomé prisa en levantarme. Un, un abundadísimo, un abundantísimo rubor debía cubrir mi rostro. Quise sonreír y cuando comprendí que me era imposible, me puse a mirar hacia afuera, por el ventanillo. ¡Horror! Allí estaba la mañana, fija en mí, con la bravura del enfermo que se siente perturbado en su anhelada y nunca satisfecha soledad, y sus olores que se me fueron cuerpo adentro, hasta agarrotarme la garganta. Escupí a través de la ventana. Parece que el choque había hecho caer el cristal del ventanillo, porque vi aquella pequeña y decente secreción de mis glándulas salivales rodar lentamente, cristal abajo, hasta perderse en el doble tabique del vagón. Ninguna importancia hubiera tenido aquel fracaso, a no ser porque oí 5 sonrisas a mi alrededor, 5 sonrisas que patinaban por todo mi epidermis. Entonces comprendí que mi alma lloraba, avergonzada. Habíamos llegado a la primera estación. Bajé, contemplé de nuevo a la mañana, que ya parecía más adulta, y fui a sentarme en un banco del solitario andencillo, junto a un señor que parecía dormir. Al sentirme como que quiso despertar, por fin abrió los ojos y musitó. ¿Pasajero? Sí. ¿Y usted? Soy el conductor maquinista. Le miré arrobado. Le miré arrobado. Era flaco y pequeñito. Tenía un copioso bigote de mandarín. En la punta de cada pelo bailaba arremolinada la gota del carbón que escapaba de la túnica del humo y de la chimenea. Y sentí por él un gran cariño, una respetuosa admiración. Conversamos. Luego nos dijimos cosas íntimas. Soy padre de familia y tengo 50 años. Toda mi vida fui maestro de escuela. Hace algunos meses clausuraron el plantel por falta de alumnos. La miseria amenazaba a mi familia y decidí aceptar este puesto de maquinista.
Pero, ¿tenía usted práctica anteriores? No, en 2 días aprendí. Y ya ve usted, no, en 2 días aprendí. Y ya ve usted, no vamos tan mal. Saqué el reloj y le advertí la marcha del tiempo. Mas él, apoyándose de nuevo en el respaldo del banco, pleno de un viejo y profundo cansancio, me dijo, ¿qué importa una hora más o menos? ¿Qué importa una hora más o menos? Nadie lleva prisa. Después de una pausa, agregó casi a mi oído, me es usted simpático y voy a hacerle una confidencia. Es un secreto del oficio, pero sé que sabrás guardarlo. Oiga, las estadísticas de la empresa demuestran que la resistencia física y moral del maquinista apenas alcanza para un año de servicio. Si es cierto que hubo uno que estableció un récord de 11 meses, también es cierto que otro apenas duró 80 días, al cabo de los cuales tuvo que ser recluido en una casa de salud, acosado por una fuerte y persistente manía persecutoria. Y no es para menos, Señor. ¿Ve usted esta imperceptible torcedura que llevo en el cuello? Es algo terrible que me arrastrará a la tumba. Su causa obedece a que, mientras el tren marcha, necesito imprimirle a mi cabeza un movimiento semigiratorio, de modo que puedo ir mirando la vía por adelante para evitar choques con las vacas y otros animales que siempre las obstruyen, y al mismo tiempo ir viendo hacia atrás para llevar la certeza de que el último carro, el de pasajeros, sigue unido al convoy. Pero suele desprenderse, inquirí atónito, con más frecuencia de la que usted puede imaginar. Hubo maquinista que se vino a percatar de ello al llegar a Santos después de 17 horas de viaje. Hoy mi mente es incapaz de reconstruir la magnitud de mi asombro. El viaje se reanudó. Esta vez me di cuenta de que llevábamos mayor velocidad y más acopio de ruido inéditos. Un pitido violento, seguido de otro brusca parada, y como es lógico, todos vinimos al suelo. Media hora de inútil espera, y vuelta a la consabida escena, ahora con una ligera variante. Cuando al incorporarnos por tercera vez levanté la cabeza, dime, dime con la señora sin detalle, di con la señora sin detalle, que ahora parecía un monumento, de pie ya, los brazos al cielo, los ojos desorbitados, levantarse las ropas hasta más arriba del vientre, rugir como una fiera acosada, dar un salto trascendental y lanzarse por la ventanilla. Había perdido la razón. Luego, según puede hoy según puede hoy colegir mi vacilante memoria, el tren siguió haciendo breves recorridos, interrumpidos por para, por luengas paradas. En una de ellas, la más larga, bajé de nuevo al andén. Ya la mañana no estaba allí, se había quedado atrás. Debía presumir que caminábamos a gran velocidad, tal vez. En cambio, había llegado la tarde, sana de cuerpo, como una rapaza de la montaña, lleno de los vellos de sus piernas con los cadillos y las zarzas de las estrellas y de las nebulosas que eran como un presagio de la noche que venía para poner a la tarde bajo el embozo de la sombra. La noche, sí, con los botones de las estrellas en los ojales de la nebulosa. Al cabo de centurias de minutos, me lancé a preguntar a mi amigo la causa de espera tan larga. Le encontré bajo un árbol, en el límite del bosque. Lloraba. Pregúntele, preguntéle a la causa de su pena. Señor, díjome, se ha agotado el carbón, el tren no puede caminar. Vinieron lágrimas a mis ojos, las columbrada entre los hilos de mis pestañas saltar. Vinieron lágrimas a mis ojos, las columbraba entre los hilos de mis pestañas.
saltar como pequeñas olas de un mar disperso, como un mar disperso. Vinieron lágrimas a mis ojos, las columbraba entre los hilos de mi pestaña saltar como pequeñas olas de un mar disperso. Cuando pude hablar, le dije, ¿y no es posible idearse algo para que camine? Si lo empujáramos, ¿no crees usted? Me aventuré a insinuar. Imposible, pesa demasiado. Entonces fue cuando sentí en la oscuridad de mi cerebro como que encendían el fósforo del ingenio, que solo una vez es genio, y grité, ¿y si desarmamos uno de los vagones de caja y lo utilizamos como combustible? Sentí el garfio del nervio que no tiene control en el entusiasmo súbito. Eran las manos de mi amigo el maquinista, que estrechaban las manos de su amigo el viajero. Pobre arma buena. Le vi correr hacia la víctima, que era el carro número 14. El tren caminó. Ya había traído el paraguas del negro terciopelo de la noche. Eran las 9. Entonces pude observar un cintillo negro en el brazo izquierdo del joven esposo. ¿Era por ventura un jirón de la noche? A mi pregunta respondió, es por la niña. La enterramos en la estación anterior. Fue en ese mismo momento cuando observé, lleno de pavor, que el carro se deslizaba como en el aire, que luego le entraba un entraño melindre afectado, cual si le hubieran dado un pinchazo. Eran las espuelas de la muerte que se clavaban en los ijares del convoy. Me percaté de que íbamos en vilo por los elementos. Percibí un cambio radicalísimo en los ruidos. Luego un silencio atroz que duró un instante. En mi cabeza entró el vacío y perdí el conocimiento. Cuando volví a la razón, estaba en Santos, la dulce y bella pequeña villa, en la honda axila de la bahía. Allí lo supe todo. Yo era el único superviviente. El tren había llegado a Santos sin locomotora ni maquinista. La empresa explicó el hecho diciendo que ambos se fueron por un puente desapareciendo en el fango y que el resto del convoy, por impulso y desnivel, y siguió corriendo hasta llegar a Santos. El pueblo, sin embargo, tuvo distintas maneras de interpretar aquello, mas yo creo, francamente, que la máquina abandonó el carril y se fue por la jungla desesperada, llena de remordimientos, plena de pensamientos suicidas, por la antropofagia, por la antropofagia cometida en el vagón de carga, que engulló en su vientre de llamas. Tal vez podría vérsela corriendo desaforada y sin rumbo, por bosques y montañas, en noches óquedas y tempestuosas, como un terrible fantasma de hierro y fuego, violador de montañas enfermizas.